¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de todas las oraciones, el dolor no se va? ¿Por qué tu cuerpo sigue gritando mientras tu alma ya no tiene fuerzas para clamar? Hay algo que el enemigo no quiere que descubras. Tu cuerpo escucha las palabras que salen de tu boca y se alinea con la fe que habita en tu corazón. No es magia, es un principio espiritual. Porque así como el alma se fortalece con la palabra, el cuerpo también responde al espíritu que vive en ti. Y hoy te voy a mostrar lo que muchos ignoran. Lo que le dices a tu cuerpo puede cambiarlo todo. No estás condenado al deterioro. No estás destinado al dolor eterno. Hay un lenguaje que tu cuerpo entiende. Y ese lenguaje nace de la fe, de la obediencia y del poder de Dios obrando desde adentro hacia afuera. Prepárate. Hoy no vamos a hablar de medicina ni de fórmulas humanas. Hoy vamos a hablar del Dios que creó tu cuerpo y que todavía puede restaurarlo. Hay días en los que el cuerpo simplemente no responde. Te levantas con cansancio, sientes dolores sin explicación, el corazón late con un peso invisible y aunque todo parezca normal a los ojos de los demás, tú sabes que algo dentro de ti está apagándose. Y mientras los médicos buscan soluciones y los remedios se acumulan en la mesa de noche, hay una verdad que permanece ignorada por muchos. Nuestro cuerpo no fue diseñado para sostenerse por sí mismo, sino para vivir en obediencia al Espíritu de Dios que lo habita. Porque tu cuerpo es más que huesos, músculos y órganos. Tu cuerpo es templo, es instrumento, es altar viviente de aquel que te creó con detalle y propósito. Y lo que hablas sobre él tiene poder. La palabra de Dios en Romanos 8:11 nos abre una puerta que el mundo ha cerrado con incredulidad. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esta no es una promesa poética ni un verso para decorar paredes. Es una declaración celestial con implicaciones terrenales. Significa que el mismo poder que levantó a Jesús del sepulcro tiene la capacidad de dar vida, fuerza, restauración y salud a tu cuerpo mortal. No por mérito humano, no por fórmulas religiosas, sino por el Espíritu que mora en ti. Pero aquí está el problema. Muchos cristianos viven como si su cuerpo fuera una carga, como si la carne estuviera condenada desde el nacimiento a sufrir, sin esperanza de redención en esta vida. Creen en la salvación del alma, pero no esperan restauración para su cuerpo. Y aunque oran por sanidad, sus labios siguen declarando muerte. Yo siempre estoy enfermo. Esto no tiene cura. Mi cuerpo ya no da más. Palabras como esas no son simples frases. Son decretos espirituales que tu cuerpo escucha, recibe y a los que se somete. Porque lo que declaras tiene consecuencias. La Escritura nos enseña en Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y si eso es verdad, y lo es, entonces no podemos permitirnos hablar sobre nuestro cuerpo como si estuviéramos maldiciéndolo. Si tu boca repite el lenguaje del miedo, de la derrota, del desgaste sin esperanza, no esperes que tu cuerpo responda con fuerza, vitalidad o sanidad. Pero si tu boca comienza a declarar lo que Dios ya dijo, si tu espíritu se alinea con el cielo y proclamas vida, salud, renovación, entonces tu cuerpo comenzará a cambiar, tal vez no de inmediato, tal vez no como esperas, pero comenzará a responder a la voz de la fe. El enemigo sabe esto, por eso ha sembrado la mentira de que tus dolencias son irreversibles, que el desgaste es inevitable, que el dolor es parte de tu destino. Ha hecho que muchos vivan conformados con la enfermedad, como si fuera una cruz que deben cargar sin cuestionar, pero escucha bien. Una cosa es pasar por el valle de sombra de muerte, y otra muy distinta es construir una casa allí. David dijo en el Salmo 23, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo». El valle se atraviesa, no se habita. La enfermedad puede tocar tu vida, pero no tiene permiso para gobernarla.
Y aquí es donde la fe toma su lugar, porque la fe verdadera no niega la realidad, pero proclama una verdad superior. La realidad puede decir: tu cuerpo está cansado, tu salud está debilitada, tus fuerzas se están yendo, pero la verdad eterna dice: por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Y cuando tu alma se aferra a esa verdad, cuando decides declarar con autoridad espiritual lo que Dios ya dijo, tu cuerpo comienza a escuchar. ¿Y cómo lo hace? Lo hace como lo hizo el cuerpo de Lázaro cuando Jesús gritó: Lázaro, ven fuera. Lo hace como lo hizo el cuerpo de aquel leproso que se postró a los pies de Cristo y recibió limpieza total. Lo hace como lo hizo la mujer con flujo de sangre que simplemente tocó el borde del manto y quedó sana. El cuerpo responde cuando la fe habla. El cuerpo obedece cuando la palabra es proclamada con convicción. El cuerpo cambia cuando es confrontado con el poder del Espíritu Santo que vivifica. Pero para que esto ocurra, es necesario un cambio en tu interior, un cambio de mentalidad, dejar de tratar a tu cuerpo como una máquina desgastada y empezar a verlo como un templo que necesita ser restaurado desde el altar del corazón. No es suficiente desear sanidad. Es necesario proclamarla, creerla, alinearse con ella. Es necesario decirle al cuerpo día tras día: tú no estás solo, tú no estás vencido. El espíritu de vida mora en mí, y por su poder tú te levantarás. Es posible que esta verdad te incomode, que sientas resistencia en tu mente, que te digas: pero yo he orado tanto y no he visto resultados. Y eso es válido. Dios no siempre sana como nosotros esperamos, pero eso no significa que debamos dejar de declarar lo que Él ya estableció. Porque la fe no depende del resultado visible, sino de la fidelidad del que prometió. Y Dios ha prometido que su Espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales. Esa palabra no ha caducado. Esa promesa sigue vigente. Y hoy, mientras estás escuchando esta predicación, esa verdad está tocando tu espíritu, despertando algo dentro de ti que estaba dormido. No se trata de declarar por declarar. Se trata de alinear tu boca con el cielo, de poner tu lenguaje en sintonía con el Espíritu, de hablarle a tu cuerpo con autoridad, como quien sabe que Dios vive en él. Y cuando eso sucede, todo comienza a cambiar. El ánimo vuelve, la esperanza respira, la fuerza se renueva, el cuerpo responde, porque tú no fuiste creado para vivir esclavo del deterioro. Fuiste creado para glorificar a Dios también con tu cuerpo. Y si el Espíritu de Dios mora en ti, entonces es tiempo de levantar tu voz, mirar al cielo y decir con convicción: Señor, vivifica mi cuerpo, renueva mis fuerzas, restaura lo que está roto y hazme instrumento de tu gloria aún en mi salud. Hay algo que pocos cristianos se atreven a creer con todo el corazón: que tu cuerpo escucha lo que tu alma declara, que tus células, tus órganos, tus músculos y hasta tus latidos no están desconectados de tu fe, sino profundamente entrelazados con lo que permites que habite dentro de ti. ¿Sabes por qué muchas personas oran por sanidad y no ven resultados? Porque sus labios oran una cosa, pero su alma vive otra. Porque declaran salud mientras su corazón está saturado de miedo, duda, resentimiento y una profunda falta de fe en que Dios todavía obra milagros. Pero hay algo que debes saber hoy. El Espíritu Santo no es visitante en tu vida, es morador. Y donde Él habita, no hay lugar para la muerte. La Escritura dice con poder en 1 Corintios 6:19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Este versículo no es una metáfora. Es una revelación que debería estremecer cada fibra de nuestro ser. Si tu cuerpo es templo del Espíritu, entonces no puede vivir bajo dominio del temor, de la enfermedad o del desgano como si fuera una casa abandonada. El templo de Dios debe reflejar la gloria del Dios que habita en él. Eso no significa que nunca experimentarás dolencias o debilidades. Somos humanos
y vivimos en un mundo caído, pero sí significa que no debemos aceptar el deterioro como algo normal cuando Dios ya nos ha dado acceso a vida, poder y renovación a través de su Espíritu. Cuando el alma se amarga, el cuerpo se enferma. Cuando el corazón alberga ira, envidia, celos o tristeza profunda, el cuerpo comienza a quebrarse por dentro. No son ideas modernas ni conceptos psicológicos, son verdades espirituales que la Biblia dejó claras desde hace siglos. Proverbios 17:22 lo dice sin rodeos. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Es decir, tu estado interior tiene poder sobre tu condición exterior. Cuando el corazón está lleno de fe, gozo y gratitud, el cuerpo lo siente. Y cuando el corazón está lleno de quejas, de dolor no entregado, de palabras no sanadas, el cuerpo lo carga. Por eso es tan importante lo que sale de tu boca, lo que repites sobre ti, las frases que has convertido en hábitos sin darte cuenta. ¿Cuántas veces has dicho cosas como, yo nunca me curo de esto, mi cuerpo está envejeciendo rápido, ya no tengo la misma fuerza, esto ya es parte de mí? Cada palabra es una semilla, cada declaración es un acto espiritual. Y cuando siembras palabras de derrota, recoges frutos de aflicción. Pero cuando siembras palabra viva, palabra que sale del corazón de Dios, comienzas a ver frutos de restauración. Mira cómo Jesús trataba a los enfermos. No solamente tocaba sus cuerpos, también restauraba su identidad. Le decía al ciego, recibe la vista, tu fe te ha salvado. Al paralítico, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. A la mujer encorvada, eres libre de tu enfermedad. Jesús no hablaba solo a los síntomas, hablaba al espíritu, y desde allí comenzaba la transformación, porque todo lo que se sana por fuera debe comenzar primero por dentro, y tú tienes ese poder en Cristo. No porque tú seas fuerte, no porque tú lo merezcas, sino porque Él vive en ti. Es momento de hablarle a tu cuerpo con autoridad espiritual, no desde el miedo ni desde el cansancio, sino desde la certeza de que Dios no ha terminado contigo. Aun si tienes años luchando con la misma dolencia, aun si los diagnósticos no han cambiado, aun si el dolor sigue presente, levanta tu voz y dile a tu cuerpo, no eres esclavo del dolor, no eres propiedad del pasado, eres templo del Espíritu de Dios y serás vivificado por su poder. Esa declaración, hecha con fe, tiene más poder que 1000 diagnósticos humanos, porque no depende de tu fuerza, sino de la palabra eterna que jamás vuelve vacía. Muchos han aceptado la enfermedad como parte de su identidad. Se presentan como diabéticos, hipertensos, depresivos, como si su condición física definiera quiénes son. Pero tú no eres tu enfermedad, no eres tu diagnóstico, no eres el historial médico que te han entregado. Eres hijo de Dios, eres redimido, eres morada del Espíritu. Y el enemigo tiembla cuando un cristiano comienza a declarar eso con fe. Porque cuando tú entiendes quién eres en Cristo, tu cuerpo comienza a alinear su realidad con esa verdad. Ahora bien, eso no significa que debes rechazar la medicina o ignorar el tratamiento. Dios también usa médicos, terapias y remedios como instrumentos de sanidad. Pero debes entender que lo más importante no es lo que tomas, sino lo que crees. No es lo que recibes del mundo, sino lo que activas desde lo alto. Puedes estar tomando los mismos medicamentos, pero si ahora los tomas con fe, con una palabra de bendición sobre tu cuerpo, con una actitud de adoración en tu corazón, verás un efecto diferente, porque el cuerpo responde a la fe, el cuerpo responde a la rendición, el cuerpo responde a la verdad. Y quizás tú digas, pastor, eso suena bonito, pero yo ya no tengo fuerzas para creer. Entonces déjame decirte algo con todo el amor del cielo. No necesitas una fe enorme, solo necesitas una semilla. Jesús dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle al monte, muévete,
y el monte se movería. Pues hoy no le hablaremos a un monte, hoy le hablaremos a tu cuerpo, con la misma fe, aunque pequeña, con la misma determinación, y tu cuerpo comenzará a responder, tal vez lentamente, tal vez en silencio, pero responderá, porque la fe agrada a Dios, y Dios honra la fe que se expresa desde la debilidad. No tienes que sentirte fuerte para declarar estas verdades. No tienes que estar sano para comenzar a hablar con fe. Precisamente en tu fragilidad, Dios se hace fuerte. Precisamente en tu quebranto, su gloria se manifiesta. Porque Él no necesita condiciones ideales, solo necesita corazones rendidos. Y si tú hoy decides rendir tu cuerpo a Dios, hablarle con autoridad, bendecirlo con tus palabras, rechazar las mentiras del enemigo y abrazar la verdad eterna de que fuiste creado para glorificar a Dios, entonces empezarás a ver cómo tu cuerpo, lentamente, comienza a sanar. Tal vez no como tú imaginas, tal vez no en un instante, pero la sanidad comienza cuando el corazón se alinea con la palabra y la lengua declara vida sobre lo que parecía condenado. Hoy es el día de comenzar a hablar diferente. Hoy es el día de decirle a tu cuerpo, te bendigo en el nombre del Señor. Declaro vida sobre ti. Declaro paz sobre tus órganos. Declaro fuerza en tus huesos. Declaro renovación en tu sangre. Declaro orden en tus pensamientos. Declaro sanidad en cada célula, porque el que vive en mí tiene poder para hacer nuevas todas las cosas. Si algo hemos olvidado en la vida cristiana moderna, es que la obediencia no solo transforma el alma, sino que también sana el cuerpo. Hay quienes oran por sanidad todos los días, pero continúan caminando por sendas de desobediencia, arrastrando viejos pecados, hábitos nocivos, decisiones no rendidas. Y luego se preguntan por qué la sanidad no llega. Pero la palabra de Dios es clara. Dios bendice al que le obedece. No solo lo salva, no solo lo guía, lo sana. La obediencia no es un requisito moral vacío. Es la llave que abre las puertas del favor de Dios. Es en la obediencia donde el cuerpo encuentra descanso. Es en la obediencia donde el corazón se alinea. Y es en la obediencia donde el Espíritu Santo comienza a vivificar lo que está muerto. Miremos la historia de Naamán, ese poderoso general sirio que aparece en 2 Reyes capítulo 5. Naamán era valiente, respetado, honrado, pero tenía lepra. Una enfermedad incurable, progresiva, humillante. A pesar de su éxito, su cuerpo se deshacía en silencio. Y cuando escucha hablar del profeta Eliseo, decide ir en busca de un milagro. Llega con oro, plata, vestidos, esperando que el profeta lo reciba con honores, pronuncie palabras solemnes y lo toque con poder. Pero Dios tenía otros planes. Eliseo ni siquiera sale a recibirlo. Le manda decir que se bañe 7 veces en el río Jordán. Una orden sencilla, pero humillante para un hombre de su nivel. Naamán se ofende, se resiste, y aquí está la clave. Mientras se resistía a obedecer, su cuerpo seguía leproso. Mientras quería controlar la manera en que Dios obraba, su piel seguía enferma. La sanidad no vino por acercarse al profeta, vino cuando decidió rendirse. Naamán se sumerge una vez, nada. Se sumerge 2 veces, nada. Hasta la 6ª no cambia nada. Pero cuando obedece completamente en la 7ª inmersión, su piel queda como la de un niño. No fue el agua, no fue el lugar, fue la obediencia lo que activó el milagro. Y eso sigue siendo verdad hoy. Hay quienes buscan oración tras oración, profecía tras profecía, imposición de manos y ayunos largos, pero siguen sosteniendo actitudes que desagradan a Dios, palabras tóxicas, vicios secretos, ira no resuelta, orgullo encubierto. Y esperan que el cuerpo responda a una oración mientras el alma sigue en rebeldía. Hermano, no funciona así. La sanidad del cuerpo muchas veces es el fruto de una vida que ha decidido rendirse a Dios en todo, no a medias, no por temporadas, en todo.
No estoy diciendo que toda enfermedad viene por pecado. Jesús dejó claro que no siempre es así. Pero sí estoy afirmando, con la autoridad de la palabra, que una vida rendida a Dios es tierra fértil para que su sanidad fluya. ¿Cuántas veces tu cuerpo está cansado no porque el trabajo sea duro, sino porque tu alma está en guerra con la voluntad de Dios? ¿Cuántos dolores, cuántas opresiones, cuántas noches de insomnio podrían resolverse si dieras el paso de obedecer esa instrucción que Dios te ha estado repitiendo en silencio? La obediencia interna produce orden, produce paz, y donde hay paz, el cuerpo puede descansar, puede recuperarse, puede sanar. El Salmo 32 nos ofrece una revelación poderosa. David dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi verdor se volvió en sequedades de verano. Pero te confesé mi pecado, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Lo ves? Mientras guardó su desobediencia, su cuerpo se consumía. Pero cuando confesó, cuando se rindió, cuando obedeció, Dios no solo lo perdonó, lo restauró. El alma no fue la única que recibió alivio. Los huesos, el cuerpo, el verdor seco, todo fue renovado. Y hoy muchos están como David, cargando enfermedades en silencio, pero sin reconocer que hay batallas interiores no resueltas. Están orando por sanidad, pero se niegan a soltar el rencor. Piden fuerzas, pero siguen caminando fuera de la voluntad divina. Claman por paz, pero su estilo de vida está en guerra con el espíritu. Y Dios, en su infinita gracia, no deja de amarlos. Pero tampoco va a bendecir un camino de desobediencia, porque la obediencia no es una exigencia legalista, es una protección, es un refugio, es el terreno donde la gracia florece y la sanidad echa raíces. La historia del paralítico junto al estanque de Betesda, Juan 5, es otro ejemplo. 38 años esperando un milagro. 38 años paralizado, acostado, resignado. Jesús se le acerca y le hace una pregunta que parece absurda. ¿Quieres ser sano? Uno pensaría que la respuesta es obvia, pero no lo es, porque hay quienes se han acostumbrado a su parálisis. Han hecho de su dolor una identidad, y Jesús, antes de sanar su cuerpo, confronta su voluntad, porque la sanidad comienza en el querer. Y cuando el hombre dice que sí, Jesús no lo levanta con un toque mágico. Le da una orden: levántate, toma tu lecho y anda. Obediencia, acción, fe que se mueve, y el milagro ocurre. Ese principio sigue vigente. Dios puede darte una palabra hoy, puede revelarte una promesa, puede traerte paz al corazón, pero si no obedeces, si no te levantas, si no sueltas el lecho, si no cambias lo que debes cambiar, el cuerpo seguirá esperando una sanidad que depende de tu respuesta. No es que Dios no quiera sanarte, es que Dios no va a obrar sobre una vida que no está dispuesta a rendirse. Porque su poder no es para entretener a los curiosos, es para transformar a los que se entregan por completo. Entonces, ¿qué debes hacer? Examina tu vida. ¿Qué áreas siguen cerradas a la obediencia? ¿Qué decisiones estás posponiendo? ¿Qué hábitos te están destruyendo lentamente? ¿Qué rencores te están envenenando? ¿Qué instrucciones del espíritu has ignorado por miedo o por comodidad? No esperes más. No pongas condiciones, no te justifiques. Simplemente obedece, aunque no entiendas, aunque duela, aunque parezca absurdo. Obedece, y tu cuerpo lo sentirá, lo sabrá, lo vivirá, porque Dios honra al obediente. Y no hay medicina más poderosa que una conciencia limpia, un corazón rendido y una vida alineada con el cielo. No es una fórmula mágica, es una verdad eterna. Si caminas con Dios en integridad, tu alma florecerá. Y cuando tu alma florece, tu cuerpo comienza a recibir vida. Aún en medio de la enfermedad, habrá paz. Aún en medio del dolor, habrá gozo, porque la obediencia no siempre elimina la prueba, pero siempre trae la presencia.
Y donde está la presencia de Dios, todo puede ser restaurado. Jesús nunca separó el alma del cuerpo, porque el ser humano no es una suma de piezas desconectadas. Somos una unidad sagrada. Cuando Cristo sanaba, no lo hacía por partes. Sanaba el corazón, la mente y la carne al mismo tiempo. Él tocaba el alma con una palabra, y el cuerpo se enderezaba. Él perdonaba el pecado, y los huesos volvían a moverse. Él veía más allá del síntoma, veía la raíz, porque para el Señor sanar no es simplemente eliminar un dolor, es restaurar todo lo que fue herido por el pecado y el sufrimiento. Y hoy esa verdad permanece firme. Dios quiere sanarte por completo, no a medias, porque la verdadera sanidad no es solo la ausencia de enfermedad, es la presencia activa de su Espíritu vivificando cada parte de tu ser. Mira con atención lo que sucedió con el paralítico que descendieron por el techo, en Marcos 2. Aquel hombre no podía moverse, no tenía fuerza, no tenía cómo llegar solo a Jesús. Sus amigos, movidos por la fe, lo bajan desde lo alto, rompen el techo, interrumpen la reunión, y cuando por fin queda frente al Maestro, uno esperaría que Jesús le diga, «Levántate y anda». Pero eso no fue lo primero que él dijo. Jesús, viendo su necesidad más profunda, pronunció estas palabras: «Hijo, tus pecados te son perdonados». En medio del dolor físico, Cristo atendió primero la herida del alma, y no porque la parálisis fuera consecuencia directa del pecado, sino porque la mayor necesidad de ese hombre no era muscular, sino espiritual. Solo después, cuando lo interior fue tocado, Jesús le dijo: «Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». El cuerpo respondió cuando el alma fue restaurada. Ese principio permanece vivo para nosotros. Hay muchos clamando por sanidad física, pero sin haber entregado aún sus heridas internas al Señor. Hay quienes suplican por la salud del cuerpo, pero su alma está cargada de resentimientos, de culpas escondidas, de vergüenzas que nunca han confesado. Y mientras tanto, el cuerpo gime. Porque el cuerpo, aunque físico, sufre lo que el alma calla. Lo que no se resuelve dentro se manifiesta fuera. Lo que se guarda en lo profundo termina afectando la piel, los nervios, el estómago, el corazón, los músculos. Y Jesús lo sabe. Por eso Él no empieza por los síntomas, empieza por la raíz. Y si tú quieres ver sanidad verdadera, tienes que permitir que Él entre donde nadie más ha entrado. Muchos cristianos han aprendido a vivir con el alma enferma. Saben cómo adorar en público y llorar en privado. Saben cómo levantar las manos el domingo y esconder el dolor el lunes. Saben repetir versículos de memoria, pero no han permitido que el Espíritu escarbe lo más profundo del corazón, y no se dan cuenta que eso afecta el cuerpo. Porque no fuimos diseñados para vivir divididos. No fuimos creados para tener fe en la boca y muerte en el alma. Cuando el alma es liberada, el cuerpo lo siente. Cuando el perdón entra, la presión baja. Cuando la culpa se va, los pulmones respiran diferente. Cuando la tristeza se entrega, los huesos se fortalecen. No es emoción, es verdad espiritual. Jesús es el único que puede sanar completamente, y no lo hace con fórmulas, lo hace con presencia. Donde Él está, hay libertad. Donde Él camina, los cuerpos se enderezan. Donde Él habla, los corazones reviven. Por eso no debes buscar la sanidad como un fin en sí mismo. Debes buscar a Cristo, y al hallarlo, todo lo demás vendrá. Él dijo: «Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». ¿Quieres ser sano? Busca a Jesús. No busques solo el alivio, busca la transformación, no persigas el milagro. Persigue al Dios que hace milagros, porque cuando Él te toca, nada queda igual. Recordemos también a la mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Ningún médico pudo ayudarla, ningún remedio funcionó. Su cuerpo estaba exhausto, su economía destruida, su esperanza marchita. Pero un día oyó hablar de Jesús.
y algo dentro de ella se encendió. No tenía fuerza para pedir audiencia, no podía acercarse públicamente por su condición, pero creyó. Creyó que si tan solo tocaba el borde de su manto, sería sana. Y así lo hizo. En medio de la multitud, tocó. No gritó, no pidió permiso, solo tocó. Y Jesús se detuvo. Sintió que algo salió de él. ¿Quién me ha tocado?, preguntó. Y cuando la mujer se dio a conocer, él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Observa el orden. Primero la llamó hija, luego le confirmó su salvación y finalmente le afirmó su sanidad. ¿Lo ves? Jesús restaura identidad, alma y cuerpo. No le ofreció solo un milagro, le ofreció pertenencia. Le devolvió el valor, la dignidad, el sentido. Porque cuando Dios te sana, no se limita a quitar el dolor. Él reconstruye lo que el pecado, la enfermedad o la vida misma han desgastado. Y tu cuerpo, al igual que el de ella, puede sentir ese toque hoy. No necesitas ver a Jesús físicamente, solo necesitas tocarlo con fe. Y eso sucede cuando abres tu alma y le dices: Señor, no quiero solo salud, quiero ser restaurado por completo. Muchos hoy siguen buscando soluciones fragmentadas, terapias para el cuerpo, motivación para la mente y algo de espiritualidad para el alma. Pero el Evangelio no viene en partes. Cristo es plenitud. Él es todo en todos y solo Él puede hacer lo que nadie más puede. Por eso, cuando te acerques a Dios, hazlo con todo tu ser. No le escondas lo que duele. No finjas que estás bien. No tapes con religiosidad lo que necesita redención. Entrégale todo. Habla con sinceridad. Pide con fe. Camina con obediencia y verás cómo tu cuerpo empieza a experimentar lo que tu alma ya está recibiendo. Porque cuando el alma es sanada, el cuerpo lo celebra. El rostro cambia. La voz se suaviza. El ánimo vuelve. Y aunque no desaparezcan todas las dolencias, sentirás una fuerza nueva por dentro. Porque Dios no siempre sana como esperamos, pero siempre responde con presencia. Y su presencia es suficiente para levantar al más débil, para fortalecer al más cansado, para consolar al más herido. No subestimes el poder de una vida rendida. No pienses que solo los grandes milagros son señales de Dios. A veces la mayor evidencia de su obra es ese suspiro de paz al final del día, ese descanso en el alma, esa esperanza que vuelve, esa fuerza que no sabías que aún tenías. Eso también es sanidad. Y tu cuerpo lo sabe, lo siente, porque el cuerpo no es un estorbo para Dios, es parte de su diseño. Y si Él lo formó con amor, también puede restaurarlo con poder. Hay momentos en la vida en los que parece que todo está perdido. El cuerpo se debilita, las fuerzas se agotan, los diagnósticos suenan como sentencias finales y el alma comienza a aceptar lo que Dios jamás decretó. Son esos valles oscuros donde la fe es puesta a prueba, donde el enemigo susurra que no hay salida, que el dolor será permanente, que la enfermedad será tu nueva identidad. Y sin darnos cuenta, comenzamos a bajar la cabeza, a hablar desde la derrota, a vivir como si Dios ya hubiera terminado su obra en nosotros. Pero hay una palabra del cielo que irrumpe en medio de ese ambiente de resignación. Vive, así como le ocurrió al profeta Ezequiel cuando fue llevado en visión a un valle lleno de huesos secos. No eran simples restos, eran huesos muy secos. La muerte ya había avanzado. No había rastro de carne, ni de movimiento, ni de vida. Todo indicaba que allí no quedaba esperanza. Y entonces Dios le hace una pregunta profunda. ¿Vivirán estos huesos? No le preguntó si había explicación. No le preguntó si entendía lo que veía. Le preguntó si creía. Ezequiel, con humildad y reverencia, respondió: Señor Jehová, tú lo sabes. Y Dios le ordenó: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Aquí está el principio poderoso. Incluso lo muerto responde a la palabra de Dios. Incluso el cuerpo desgastado,
La salud marchita, los órganos dañados, las fuerzas consumidas, pueden volver a vivir cuando la voz de Dios es proclamada con fe. Ezequiel no tocó los huesos, no intentó armarlos, no se esforzó por revivirlos, solo habló lo que Dios le mandó a decir. Y cuando habló hubo un ruido, luego un estremecimiento, luego los huesos se unieron, luego apareció carne, y finalmente el Espíritu sopló sobre ellos y se levantaron como un ejército en pie. Lo que parecía muerte respondió a la vida, lo que parecía imposible obedeció a la voz de la fe. Ese mismo principio se aplica a ti hoy. Hay partes de tu cuerpo que quizás has dejado de orar por ellas, órganos dañados que crees que no tienen reparación, dolencias crónicas que has aceptado como tu destino. Pero el cielo te pregunta hoy, ¿vivirán estos huesos? ¿Crees que lo que está seco puede volver a florecer? ¿Crees que lo que está muerto puede volver a respirar? Si la respuesta es sí, entonces es hora de profetizarle a tu cuerpo, no con tus palabras humanas, sino con la palabra viva del Señor. Porque cuando tú hablas desde la fe, no es tu voz la que se escucha en el mundo espiritual, es la voz de aquel que te formó desde el vientre. No es superstición, no es pensamiento positivo, es obediencia espiritual. Es declarar con autoridad lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Es mirarte al espejo y decirle a tu cuerpo, no morirás, sino que vivirás y contarás las obras del Señor. Es poner tu mano sobre tu pecho y decir, cada célula de mi cuerpo obedece a la voz de Cristo. La sangre de Jesús me limpia, me vivifica, me restaura. Es hablarle a tus huesos cansados, levántense, caminen, sirvan al propósito de Dios. Es proclamar sobre tu mente, yo tengo la mente de Cristo y no seré esclavo de pensamientos de muerte, depresión ni confusión. Cuando haces esto, algo comienza a cambiar. Tal vez no lo sientas de inmediato, tal vez no lo veas con tus ojos físicos, pero en el mundo espiritual hay un temblor. El Espíritu comienza a soplar. El cielo empieza a mover lo que parecía inmóvil, y tu cuerpo, poco a poco, comienza a responder. Porque el cuerpo no solo se alimenta de comida, se alimenta de fe. Se fortalece con la esperanza, se restaura con la verdad. Y la verdad es esta: el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos mora en ti. Y si mora en ti, vivificará también tu cuerpo mortal. El enemigo ha querido que calles, ha querido que aceptes el silencio como tu nueva oración, que dejes de declarar, que te resignes, que pienses que lo que te pasa es irreversible. Pero Dios te trajo hasta aquí para despertarte, para encender tu voz, para recordarte que dentro de ti hay vida, que no has sido llamado a arrastrarte por los años finales, ni a ver tu cuerpo deshacerse lentamente mientras repites que es normal. Dios tiene más para ti, más vida, más propósito, más poder. No importa tu edad, no importa tu historial médico. Si Dios no ha terminado contigo, entonces aún hay promesa. Comienza hoy mismo a declarar la palabra. No necesitas gritar, solo necesitas creer. Abre la Biblia y empieza a leer los salmos en voz alta. Declara Isaías 53:5. Por su llaga fuimos nosotros curados. Declara Jeremías 30:17. Yo te restableceré la salud y te sanaré de tus heridas, dice Jehová. Habla con convicción. Habla con reverencia. Habla como quien sabe que la palabra de Dios no regresa vacía. Y si alguna vez dudas, vuelve al valle de los huesos secos. Recuérdalo. El profeta habló, y la muerte obedeció. No estás solo. Hay un ejército de creyentes alrededor del mundo que ha visto con sus propios ojos cómo la fe transforma cuerpos. Testimonios de cáncer vencido, de movilidad restaurada, de enfermedades degenerativas revertidas. No porque las personas fueran especiales, sino porque creyeron, porque hablaron, porque no se conformaron. Y tú también puedes ser parte de esa historia, si tan solo decides hoy creerle a Dios más que a tus síntomas.
Si decides hoy dejar de hablar desde el dolor y empezar a hablar desde la promesa, hazlo aunque tengas miedo, hazlo aunque llores, hazlo aunque estés temblando, porque cada palabra de fe es una semilla, y cada semilla que cae en tierra buena dará fruto. Tu cuerpo necesita escuchar lo que el cielo ya ha dicho. Tu alma necesita volver a hablar con autoridad, y tu espíritu necesita tomar el control del timón otra vez. No permitas que la enfermedad dicte tu lenguaje, que el dolor escriba tu historia, que los diagnósticos te roben la voz, porque cuando tú hablas en fe, Dios actúa, y cuando Dios actúa la muerte retrocede. Hoy es el día, no mañana, hoy. Ponte en pie, levanta tu voz, habla vida, habla sanidad, habla redención, porque los huesos secos pueden volver a vivir, porque tu cuerpo puede volver a responder, porque lo que parecía imposible en las manos de Dios es solo el principio de una nueva historia. Hay una verdad que no podemos seguir ignorando. El cuerpo que ha sido consagrado a Dios será sostenido por Dios. El cuerpo que ha sido presentado en el altar como instrumento de adoración, y no simplemente como una carga física, vivirá bajo el amparo del cielo. Porque nuestro Padre no abandona lo que ha sido dedicado a Él. No se desentiende de lo que ha sido ofrecido con fe. Él cuida, preserva y renueva lo que ha sido separado para su gloria. Y esto no es solo una afirmación teológica, es una realidad espiritual que debe cambiar tu manera de vivir cada día. La Escritura nos dice en Romanos 12:1, una de las declaraciones más poderosas del apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa eso? Significa que tu cuerpo no es solo un recipiente, es un acto de adoración. Significa que lo que haces con tu cuerpo, lo que le hablas, lo que declaras sobre él, también es parte de tu alabanza. Y un cuerpo que ha sido ofrecido con reverencia, que ha sido dedicado al servicio del Señor, no será ignorado en el momento del quebranto. Dios lo cuidará, Dios lo renovará, Dios lo usará como testimonio. Muchas personas viven como si sus cuerpos no tuvieran valor espiritual, como si el cuerpo solo fuera una herramienta carnal que eventualmente será desechada. Pero Dios te creó completo. No te hizo solo alma, te hizo alma, cuerpo y espíritu. Y no planea que vivas esta vida dividido por dentro. Él quiere que vivas en unidad, en equilibrio, en comunión profunda. Porque cuando tu cuerpo glorifica a Dios, todo lo demás se alinea. Cuando tus hábitos, tus palabras, tus decisiones físicas están bajo el señorío de Cristo, tu cuerpo ya no camina por inercia, sino por propósito. No estamos llamados a adorar el cuerpo, pero sí estamos llamados a usarlo como instrumento de adoración, a cuidarlo como templo, a tratarlo como lo que es, un terreno sagrado. No es propiedad del pasado, no es esclavo de la enfermedad, no es juguete del enemigo, es terreno de Dios, y lo que es de Dios será defendido por el cielo, no importa cuán débil te sientas, no importa cuántas veces hayas recaído. Si hoy decides entregar tu cuerpo al Señor, con todo lo que implica, tus hábitos, tus palabras, tu descanso, tus movimientos, tus emociones, entonces el Espíritu comenzará a vivificar lo que parecía inerte. Comenzará a despertar lo que parecía dormido. Comenzará a restaurar lo que parecía perdido. Y tal vez tú digas: pastor, ya estoy viejo. Ya pasaron mis años fuertes. Ya mi cuerpo no es el mismo. Sí, eso puede ser cierto en lo natural. Pero déjame recordarte que Moisés tenía 120 años cuando murió. Y la Biblia dice que su vista no se había apagado, ni se habían debilitado sus fuerzas. ¿Por qué? Porque su vida no fue sostenida por la edad, sino por la obediencia. Su cuerpo no fue renovado por los alimentos del desierto, sino por la presencia que habitaba con él. Porque el que habita en la presencia, aunque envejezca por fuera, se renueva por dentro cada día. Y no me malinterpretes,
No estoy diciendo que nunca sentirás dolor, ni que el cuerpo no sufrirá desgaste. La vida es real. La carne es débil. Pero hay una gran diferencia entre un cuerpo desgastado por el tiempo y un cuerpo sostenido por el Espíritu. La diferencia está en el fruto que produce. Aún en la enfermedad, un cuerpo entregado al Señor puede glorificarlo. Aún en medio del dolor puedes dar testimonio. Aún desde una cama puedes bendecir, puedes orar, puedes declarar vida, porque la presencia de Dios no se limita al cuerpo fuerte, sino al corazón rendido. Hoy, el Señor te hace un llamado. Consagra tu cuerpo, no solo tu mente, no solo tus emociones. Consagra también tus huesos, tu sangre, tu energía, tu descanso. Consagra tus hábitos, consagra tu alimentación, consagra tus palabras. Habla de ti con esperanza. Habla sobre tu cuerpo con gratitud. Deja de maldecirlo con frases como mi cuerpo ya no sirve, esto no va a cambiar, yo estoy así para siempre. Esas palabras no solo dañan tu ánimo, dañan tu altar. Y Dios no habita en altares contaminados por la desesperanza. Haz de tu cuerpo un lugar donde Dios pueda manifestarse, un templo donde el Espíritu Santo se sienta en casa, un instrumento que aún cansado diga, aquí estoy, Señor, úsame. Y Él lo hará, porque si hay algo que conmueve el corazón de Dios, es un hijo suyo que en medio de la debilidad aún levanta las manos y dice, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien sana todas tus dolencias. Dios no ha terminado contigo. No importa si estás en el final de una enfermedad, en el comienzo de una batalla o en la mitad de un proceso. Él sigue siendo tu sanador. Él sigue siendo tu fuerza. Él sigue siendo tu esperanza. Y si hoy te atreves a decirle a tu cuerpo, eres templo de Dios, eres propiedad del cielo, eres instrumento de vida, y vivirás para glorificar al que te formó. Entonces, comenzarás a sentir la presencia de aquel que nunca ha dejado de obrar. Tu cuerpo fue creado por Él, tu cuerpo fue comprado por Él, y tu cuerpo será levantado por Él. Así como Cristo resucitó de entre los muertos, tú también experimentarás vida en medio de la muerte, luz en medio de la oscuridad, gozo en medio del dolor, porque la promesa sigue vigente. Él vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que levántate, camina en fe, habla vida, respira profundo, declara victoria y recuerda, el Dios que te salvó también te sostiene. El Dios que te formó también te restaura, y el cuerpo que hoy presentas en adoración será cubierto por su gloria. Que el Dios de toda vida hable hoy a tu cuerpo, a tu alma y a tu espíritu. Que su voz despierte lo dormido, levante lo caído y restaure lo dañado. Y que camines cada día como templo vivo de su presencia. Amén.